Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar 30 minutos del pedido, de esta exhortación que se le ha hecho al presidente Francisco Sagasti para que se tenga una auditoría de parte de la OEA en nuestro país para certificar los resultados electorales de esta segunda vuelta y despejar cualquier duda de un fraude. Pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y bueno, entre tantas noticias que se están desarrollando día a día, la verdad que el panorama político, social, económico cambia de forma drástica cada 30 minutos parece. Se ha pedido recientemente una auditoría de parte de la OEA para, digamos, asegurar que los resultados luego de la renuncia del magistrado Arce sean los correctos y los adecuados ante la sospecha de irregularidades, por no decir fraude, en el último proceso electoral. Entre los que han convocado o han hecho este pedido, esta exhortación a las autoridades competentes, se encuentra con nosotros el presidente del Instituto Invertir, Daniel Córdoba. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar en tu programa, Sebastián. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? ¿Por qué han pedido esta auditoría? ¿A qué se debe esta exhortación? Porque se ha hecho al presidente Sagasti, ¿cierto? A distintas fuerzas políticas. Sí, es que el presidente Sagasti es el único que puede convocar a la OEA para que haga una auditoría. Él tiene que solicitar, se firma un convenio rápidamente, ya estandarizado, y se hace la auditoría, como sucedió en Bolivia en 2019, en donde en menos de 15 días se hicieron la auditoría, determinaron que hubo un fraude y Evo Morales tuvo que huir para después regresar por la ventana, ¿no? Pero esa es otra historia. El tema es que hay suficientes indicios para establecer, en primer lugar, que las actas han sido manipuladas, y eso lo hemos determinado por casuística, en primer lugar, ¿no? Que son básicamente la casuística recogida en 3 días por el Partido Fuerza Popular, pero nosotros además hemos recogido, estudiado los diferentes estudios que se han hecho acerca de los comportamientos anómalos de la votación en ciertas actas, es decir, actas con altísima probabilidad de haber sido manipuladas, y lo que hemos encontrado es que hay lugares específicos, básicamente en Cusco, en Puno, en Amazonas, Huancavelica, Apurímac, en donde hay mesas específicas en lugares, digamos, en centros de votación, en donde hay indicios de actas con una votación altamente improbable, de acuerdo a lo que al comportamiento de primera vuelta en particular, y también a otro análisis que se ha hecho de actas en donde hay de 0 a 5 votos para un candidato habiendo 2. Es muy difícil o casi imposible, ¿no? Y ese tipo de actas las encontramos más del 90% en contra de Keiko Fujimori. Entonces, con esta evidencia casuística, estadística, ¿no? Ya nosotros habíamos señalado que era importante que se realice una auditoría de las elecciones por parte de la OEA, ¿no? Un ente internacional reconocido, yo creo, por tirios y troyanos, ¿no? Y no es suficiente el trabajo de los observadores, eso es absolutamente insuficiente. Y eso es otro punto, ¿no? O sea, ¿en qué se distingue una auditoría del trabajo que han hecho los observadores que dijeron que, digamos, se veía todo bien? Básicamente es la profundidad del trabajo, ¿no? Pero lo importante es que el día de antes de ayer, miércoles, ¿no? Hubo la renuncia, la declinación, ya el término jurídico es lo de menos, ¿no? Del magistrado Arce, quien ha sido el único magistrado que quería llegar a la verdad en las audiencias públicas, y ha quedado claramente establecido que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo fraude. Es decir, para mí ya no hay ninguna duda, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo, y que en particular el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no está siendo objetivo, no está siendo transparente, no está buscando la verdad, no está buscando impartir justicia, sino está buscando simplemente descartar toda posibilidad de análisis de los indicios de irregularidades y proclamar a Pedro Castillo. Entonces ya el Jurado Nacional de Elecciones está totalmente deslegitimado. Ya no podemos decir, por lo menos yo no puedo decir, que vamos a allanarnos a lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, porque el pleno está incompleto, están digamos, claramente adelantando opinión, no están buscando la verdad, no están buscando la transparencia. Entonces sí
ante esa evidencia, ante esa doble conjunto de evidencias, una de actas irregulares y de actuación evidentemente parcializada del Jurado Nacional de Elecciones, digamos que desde mi punto de vista están cometiendo un delito, ¿no? Hay la necesidad de recurrir a un ente internacional, y quien tiene que hacer eso es el presidente Sagasti, porque él prometió unas elecciones limpias y transparentes, y estas elecciones no han sido limpias y transparentes aparentemente. Entonces, para certificar que estas elecciones no han sido limpias y transparentes, lo que se necesita es una auditoría de la OEA, que ya tiene un formato, que tiene el expertise, que manda 30, 40 técnicos que vienen, y en 40 días hacen una auditoría. No lo que han hecho los observadores, que básicamente han venido digamos, a mirar lo que se ve pues, en los centros de votación, ¿no? Claro, pasan por un par de centros, ven las noticias. Exactamente, y... no hay un análisis. Lo que tenemos que analizar son las actas con el padrón, para ver si las actas coinciden con el padrón, si las firmas no son falsas, si las huellas digitales son las verdaderas. Porque si se ha hecho eso, si hacemos eso para cuando votamos, es justamente, ¿no?, para que quede claro que es el elector, la persona individual, el ciudadano, el que ha ido a votar en su mesa, y no alguien que se ha hecho pasar por él. Ahora, justamente ese es el otro punto, ¿no? O sea, en una auditoría de la OEA, más o menos cómo sería el proceso, ellos tendrían en efecto el acceso a estos padrones, o sea, podrían hacer... Una auditoría, por definición, es un análisis profundo de los hechos, ¿no? Una auditoría de una empresa, ¿no?, va mucho más allá del papel de estados financieros, ¿no? Tienes que ver la factura, la transacción, por qué se dio, y sobre esa base, ¿no?, hacer un dictamen. Eso hacen las empresas cuando son auditadas, ¿no? Unas elecciones, para ser auditadas, tienen que ver el acta, el padrón, que la firma coincida con la RENIEC, ¿no? Obviamente en las actas sospechosas, ¿no?, que pueden llegar hasta 8.000, se puede acotar a 1.500, ¿no?, que son las altamente sospechosas, ¿no? Pero sobre todo lo que es importante es que con esas actas son anuladas, ¿no?, se voltea la elección. Entonces, claro, no estaríamos hablando ni siquiera de esto si la diferencia fuera mayor, pues, ¿no? No, porque sería estadísticamente imposible, ¿no? Claro. Si Cerrón, Castillo, hubiese ganado 60-40, ¿no?, o 55, hasta 55-45, ya obviamente habría que, pero estamos hablando de, menos de 0.2%, es decir, estamos hablando de poco menos de 40.000 votos, que es básicamente un empate estadístico. Entonces, ahora hay que buscar la cifra exacta sobre la base de una auditoría. Si el presidente Sagasti, si el canciller Wagner no le piden a la OEA una auditoría después del escándalo que ha sido la carta del señor Arce, del doctor Arce, ¿no?, y después de los estudios que ya hemos rebatido, ¿no?, la pertinencia del estudio de Ipsos para determinar si hubo o no anomalías. El estudio de Ipsos normaliza en un primer momento y después analiza solamente las actas que tienen 0 votos. Eso no te determina una anomalía. Se ha hecho otro análisis con las actas que van de 0 a 5 votos, que es altamente improbable, es lo que se hace a nivel internacional, y ahí sale una curva totalmente anormal para Keiko Fujimori. O sea, le han quitado votos definitivamente, ¿no? Y otro análisis que se ha hecho respecto al voto mínimo de primera vuelta, que también genera y se corre y salen las anomalías justamente en los sitios más sospechosos. O sea, no en Lima, no en el norte, no, en el sur andino, ahí donde está Evo Morales y su gente asesorando a Castillo y compañía. Ahora, justamente hablando un poco de esto para entender el contexto en el que se da la auditoría, nos mencionabas que se ha aplicado en Bolivia. ¿En qué otros países se ha aplicado? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuán vinculantes son los resultados de estas auditorías? No, los resultados, obviamente si la OEA te dice que ha habido fraude y el presidente no es un dictador, claro, tiene que procesarlo, pues, ¿no? Se tiene que convocar a nuevas elecciones, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser acusado constitucionalmente, ¿no? Porque lo que están haciendo es robar una elección. Es un delito, ¿no? Es un delito penal y es un delito constitucional. Entonces lo que tiene que pasar es eso,
¿no? Porque lamentablemente el doctor Salas Arenas ayer, y además con la reacción a la carta del doctor Arce, yo creo que ya se quitó absolutamente la careta, ¿no? Y las sospechas que teníamos sobre él son fundadas, ¿no? De acuerdo, porque además, y ese es un tema, bueno, tal vez que sería bueno que no se cumpla a nivel de curiosidad intelectual, y es que si llegase a pasar esto, ¿cierto? Pasa la auditoría, va a haber un momento en el que tal vez vamos a tener que cambiar de presidente, pero no vamos a tener un presidente electo, ¿cierto? Porque si la auditoría demora un poco, 2 o 3 semanas, o sea, ya entramos en un campo nunca antes visto, digamos. Desde 2018 estamos sin presidente electo, ¿no? O sea, fue primero el vicepresidente, Vizcarra, no, pero que asumió, y después el encargo, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, desde noviembre del año pasado, tenemos también a un presidente, digamos, que es interino en realidad, no encargado, que es el presidente del Congreso. Pero aunque sea en esta situación, hay una formalidad así más o menos en la... Bueno, estamos en una situación bien parecida a la del año 2000, ¿no? O sea, la del año 2001, sí, ¿no? Estamos, pero ahora es la izquierda chavista la que quiere tomar el poder, con países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que están bajo esa dictadura, de acuerdo, que siempre toma formas democráticas para validar sus fechorías, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa, luego vamos a seguir hablando un poco de la auditoría, el impacto que eso tendría, porque además tiene un impacto social bien importante y bien fuerte, lo que está dentro, porque estamos en un momento de una división, la verdad que como las elecciones, digamos, ¿no? 50-50 casi en la gente, por lo menos, si es que así se siente. Pausa y volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto. Está con nosotros el presidente del Instituto Invertir, Daniel Córdoba, y estábamos con él conversando un poco sobre la auditoría esta de la OEA, en qué otros sitios se ha aplicado y en general si es que esto tendría un efecto o mayor o peor en la sociedad peruana, ya que se ve de la misma manera que ha habido como que casi 50-50 clavado en las preferencias electorales, un grupo muy marcado que está, digamos, a favor de que se llegue a la verdad en esa situación tan anómala de los votos, y otro que ya básicamente lo que quiere es que se acabe como están las cosas y que pasemos a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería el impacto, digamos, de qué manera ayudaría a esa situación una auditoría de la OEA? Bueno, yo creo que si la auditoría, pongámonos en el supuesto, que llega a la conclusión de que no ha habido fraude y quienes sospechamos de la manipulación de actas estábamos equivocados, habrá que aceptar la elección del señor Castillo y, bueno, los partidos de oposición tendrán que hacer su oposición para evitar que haga lo que ha ofrecido, es decir, hacer una nueva constitución y instaurar el chavismo, una dictadura socialista en el Perú, ¿no? Entonces habrá que tener todos los mecanismos para evitar esto, ¿no? Y probablemente también habrá un grupo, que es el que está ahora apoyando, que meter la basura debajo de la alfombra, ¿no? Que se quiere acomodar, que quiere capturar a Castillo para, digamos, tener una posición en el gobierno, unas consultorías, lo de siempre, ¿no? Y hacerlo, meterlo preso, que eso es lo que están apostando. Digamos, la mayoría de estos acomodados tipo Guzmán, ¿no? Tipo, no sé, alguna gente de Forza, ¿no? Alguna gente de Podemos, ¿no? Que están tratando de acomodarse a Castillo. Y esa es una segunda hipótesis, ¿no? O sea, una caer en el dictador socialista, una caer, digamos, en continuar con el manejo con Vizcarra tras bambalinas probablemente, ¿no? Y todos estos manejos oscuros que hay a nivel de las instituciones públicas, el copamiento de la justicia, la fiscalía, etcétera, ¿no? Y el tercer escenario, que es si la OEA determina que hay un fraude, hay que convocar a nuevas elecciones, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que asumir las consecuencias y quienes tengan la responsabilidad, las consecuencias de haber sido indolente frente a este fraude, ¿no? Pero tiene que convocarse elecciones de todas maneras. Si la OEA te dice, ha habido fraude, señores, bueno, ahora, no puede mantener, pues no puede validar el fraude, ¿no? De acuerdo. ¿Y ese fraude, digamos, involucraría, digamos, hasta qué punto? ¿Se reincorporaría una primera vuelta? ¿Se esperaría que fuera solo la segunda vuelta? ¿Cómo funcionaría una situación así? Digamos, en términos jurídicos, habrá que ver qué cosa es lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución, normalmente el presidente del Congreso asume, pero en este caso tenemos ya el presidente del Congreso que tiene además ese encargo, ¿no?
no sé, si es posible convocar elecciones, que el mismo Sagasti convoque elecciones, ¿no? O tendría que entrar el siguiente presidente del Congreso. O el siguiente presidente, pero para convocar elecciones yo creo que no hay, digamos, que esperar mucho, ¿no? Uno puede convocar elecciones. La realización de las elecciones sí requiere toda una logística, de acuerdo, ¿no? pero la convocatoria, y obviamente tiene que cambiar el presidente de la OMP, la RENIEC. O sea, todos los involucrados en esta falta de transparencia tendría que cambiar, ¿no? Y generarse toda la logística por las elecciones. Los referendos de Vizcarra, que Vizcarra ha hecho para, digamos, ir copando estas instituciones, no demoró mucho, ¿no?, la logística en hacerlo. Entonces, si en 2 meses se puede armar la elección, bueno, el 28 de julio el presidente del Congreso asumirá lo que tiene Sagasti ahora, ¿no?, también por un periodo breve de tiempo, el Poder Ejecutivo, y ya a partir de ahí un gabinete de transición, y a partir de ahí ya las nuevas elecciones determinarán quién será el presidente, ¿no? Y desde el punto de vista tiene que ser una nueva segunda vuelta nada más, ¿no? Ok, y en este caso particular, digamos, me mencionabas tal vez lapsos de tiempo particulares que podría tomar esta auditoría. 15 días. 15 días, o sea, es en algo... Bolivia demoró 9 días. 9, o sea, es algo así... Es un país un poco más grande, ¿no? O sea, ponle 15 días. Ponle 15, digamos. Pero 15 tiene que tomar la días. decisión ya. Es decir, lo que estamos exigiendo a la Sagasti es que en los próximos días, ¿no?, convoque a la auditoría y digamos, y el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar al señor Castillo antes que esta auditoría se termine. Tiene que allanarse. No tiene que allanarse, obviamente, a la auditoría y esperar que se realice la auditoría y ya. Y si la OEA, los técnicos de la OEA determinan que no hay fraude, bueno, también tendrán en su informe que demostrar por qué no hay fraude, ¿no? Y eso, de acuerdo, harían su trabajo. Pero van a tener que tener acceso a los padrones y a las actas. Ahora, y esto, digamos, en caso la OEA descubriese que hubiera habido irregularidades atribuibles a un fraude, en ese caso, digamos, además que dejarían en jaque o en offside a todo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Y a la OMP. Efectivamente, pero no al presidente Sagasti ni al canciller Wagner, no, porque claro, ellos habrían ordenado la auditoría, habrían optado por la transparencia en lugar de ocultar el posible fraude, ¿no? Y ellos quedarían absolutamente digamos, en armonía con la historia, estoy seguro, con cómo quieren pasar a la historia. Si quieren pasar a la historia como aquellos que permitieron un fraude teniendo en sus manos el evitarlo, ¿no? Creo que tienen que hacerse la vista gorda, seguir afirmando que estas son unas elecciones limpias, seguir tolerando que no se investiguen las actas, seguir tolerando que no se brinden la información solicitada a través de este habeas data por Fuerza Popular, y quedarían, digamos, yo creo que ambos están en la última etapa de sus carreras. Terminarlas así sería bastante, digamos, complicado, ¿no?, para cualquiera. Y otra cosa que creo que también cuadra ahí bien es que si la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones creen que han hecho correctamente su trabajo, una auditoría, digamos, no les debería molestar, pues, ¿no? Para nada. Y yo, en lugar del señor Corbeto, que, digamos, a quien yo conozco y respeto, lo que tiene que hacer él es decir que está de acuerdo con la auditoría. Porque si él no está de acuerdo con la auditoría, significa que está ocultando algo. Entonces yo lo invito a que se manifieste. Porque ya lo que se viene diciendo sobre él, yo no he afirmado nada contra él personalmente, ¿no? Y ya va siendo grave. Si a mí me acusan de ser cómplice de un fraude, y yo lo que tengo que hacer es, señores, revísenme, ¿no? Revisen lo que ha hecho. Y si hay algún funcionario de la OMP que ha cometido, digamos, algún fraude, tendrá que asumir las consecuencias, pero sobre todo lo que hay que ver es cuáles son las actas que han sido fraudadas para ver cómo se ha afectado a la dirección. O sea, el tema penal, ¿no?, vendrá después, pero ahora el tema penal no es lo importante. Lo que es importante en este momento es el tema electoral, ¿no? Ahora, y en este contexto, digamos, habría la opción de que Sagasti haga caso, porque a otros pronunciamientos han sido bien selectivos. Evidentemente, nosotros hemos hecho ayer esta conferencia de prensa para hacerle una invocación, porque todo parece indicar
que él y las declaraciones suyas y de la Premier, ¿no?, que ellos no quieren que haya una revisión en profundidad de esas actas, consideran que los reclamos no son válidos, o sea, han tomado, por lo menos la primera ministra y también él, cuando ha hablado, se ha referido a una carta de los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, han pretendido intimidar, digamos, a la población y dar un mensaje a la comunidad internacional de que esas elecciones han sido limpias. Bueno, no nos consta pues que han sido limpias, al contrario, hay indicios de que no han sido limpias. Entonces, si ellos quieren ser cómplices del fraude, bueno, mantengan, digamos, este escándalo del Jurado Nacional de Elecciones vigente, dejan al señor Sariñas hacer lo que le da la gana, meter la basura bajo la alfombra y provocar, digamos, una crisis política de envergadura en el Perú, porque obviamente las fuerzas políticas que están, digamos, preocupadas por la eventualidad que haya un fraude, no se van a quedar quietas pues políticamente, ¿no? Se van a recurrir a todas las instancias necesarias para, digamos, rechazar la validación de un fraude, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, señor Córdoba, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto en estos días que tanto cambian de día a día, la verdad, 180, si estamos sin importar. Lamentablemente. Sí, pues, pero bueno, muchas gracias. Pausa, volvemos con el final. Bueno, estamos de vuelta ahora con la parte final del programa y como lo escuchábamos y como lo hemos dicho desde el inicio, la verdad que la auditoría de parte de un organismo internacional como la OEA daría seguridad a unos resultados si es que certificaran lo que se ha visto hasta el día de hoy. Sin embargo, ante la creciente cantidad de pruebas e indicios de irregularidades a gran escala, más bien podrían ayudar a ver si es que en efecto existió un fraude y si es que en efecto tenemos que tener nuevamente esta segunda vuelta de las elecciones para evitar, digamos, para tener un presidente legítimo, que sería lo mejor. Dentro de todo, esta auditoría, como se le ha exhortado al presidente Sagasti, significa, de alguna manera, transparentar el procedimiento y asegurar los resultados y la democracia para nuestro país. Con eso nos despedimos, no sin antes decirles que no se olviden de buscarnos en YouTube, solo tienen que poner en contexto y van a encontrar estos temas coyunturales como los que estamos viviendo, pero también otros análisis, ¿no? Desde, por ejemplo, biología, a veces también tenemos sobre la pandemia y vacunas y todo lo que se le puede ocurrir. Solo tienen que verlo en YouTube. Ahí nos vemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.